Nos viene bien recordar algunas de las verdades fundamentales de la teología católica, sobre todo por lo que respecta a la cristología, lo que respecta a la persona de Jesucristo y las relaciones que el Verbo encarnado establece desde su misma aparición en la tierra, en el vientre y en el corazón de la Santísima Virgen María. Una de las verdades, una de las realidades más propias de la identidad de Jesucristo y que lamentablemente, pues yo creo que muchas veces los sacerdotes no predicamos mucho de esto porque a lo mejor no nos parece que es la imagen más atractiva, es el hecho de que desde el instante de la encarnación Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, sacerdote de la nueva alianza que va a realizar en su misma identidad la abolición del sacerdocio del Antiguo Testamento. Precisamente por eso Jesucristo nunca se llama a sí mismo sacerdote, de los muchísimos títulos que él se pone a sí mismo. Jesucristo nunca se llama a sí mismo sacerdote, precisamente para no ser identificado, confundido como un sacerdote más del sacerdocio levítico, del sacerdocio del Antiguo Testamento. Por eso a nosotros nos viene bien, al contemplar el misterio de Navidad, descubrir que Jesucristo es el puente definitivo, el vínculo definitivo entre Dios y el hombre. Un puente que tiene su origen en Dios. No es un puente en que han construido los hombres hacia Dios, no es la torre de Babel de los hombres que quieren llegar a Dios, sino es Dios que quiere llegar a nosotros y llega a nosotros en la carne del Verbo, en la humanidad que ha asumido la persona divina del Hijo. Esto desde el instante mismo de la concepción de Jesucristo en el vientre de María. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que es sacerdote y víctima para nosotros. Ya desde su concepción es para nosotros sacerdote de la nueva alianza. Para nosotros contemplar esto es una maravilla, es una preciosidad, porque nos ayuda a descubrir cómo Dios ha hecho alianza irrompible con nosotros. Contemplar el misterio de la Navidad significa contemplar la alianza definitiva, nueva y eterna, ni el arco iris, ni las ofrendas, ni los templos, ni todos esos signos de la alianza anteriores que Dios ha hecho con nosotros. Ahora la alianza la ha hecho en su propio Hijo. Jesucristo es sacerdote y víctima. Él es el sacerdote que se ofrecerá a sí mismo por la redención del mundo para reconciliar a los hombres con Dios. Cuando nosotros estábamos dispersos, Dios vino a buscarnos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. De hecho, después de la resurrección, habrá nada menos que toda una carta, que es la carta a los Hebreos, que nos dejará una teología, una doctrina preciosa sobre el sacerdocio de Jesucristo. Pero todo esto, que luego leeremos y sabemos y hemos aprendido en el Catecismo de la Iglesia Católica, esto es lo que ha ocurrido en la Encarnación, esto es lo que ha ocurrido en Navidad. Por eso, nunca mejor que en la celebración de la Eucaristía para contemplar el sacerdocio de Jesucristo ya en el vientre de María. Desde el momento en que el Verbo se encarna, Jesucristo es sacerdote y todos sus actos, toda su vida en la tierra será una vida sacerdotal. Por eso todos sus actos tendrán, y todas sus palabras, todos sus gestos, toda su existencia tendrá un valor redentor, tendrá un valor de intercesión, tendrá un valor de expiación por los pecados de la humanidad. Él es el precio de nuestra salvación. Por eso la Navidad es un momento maravilloso para descubrir cómo Cristo sacerdote, a través de los sacerdotes, hace posible el misterio de Navidad en nuestra vida. No sé si esto lo hemos pensado suficientemente. Se actualiza el misterio de la Navidad en cada misa. Da igual que sea el 3 de septiembre que el 4 de agosto. El misterio de la Navidad, lo que ocurrió en el vientre de María, en el nacimiento del Hijo de Dios, es lo que se actualiza en cada sacramento. Si yo puedo recibir el perdón de mis pecados en el sacramento de la confesión, es gracias a la Navidad. Jesucristo ya está en el vientre de María, ofreciendo su vida por el perdón de los pecados de todos los hombres, que se me aplican a mí personalmente cuando me humillo,
cuando reconozco humildemente que soy pecador y pido la misericordia de Dios a través del ministerio de la Iglesia. Por eso es imposible entender la Navidad, el sentido de la Navidad, sin entender el sacerdocio de Jesucristo. Y el sacerdocio de Jesucristo no como un acontecimiento de hace 2000 años, sino el sacerdocio de Cristo que está continuamente operando en el mundo. Por eso nunca podremos entender el misterio de la Navidad sin el ministerio de los sacerdotes en nuestra vida. Yo tengo esta reverencia, como la tengo hacia Jesucristo, hacia los sacerdotes, que me hacen presente su ministerio, o yo quedo de tal manera impactado, quedo de tal manera atrapado por la apariencia de esta persona, de sus cualidades naturales, de si predica bien o mal, de la santidad o no santidad que me parece que tenga, de lo que pienso de cada cura, de cada sacerdote, o soy capaz de reconocer en cada sacerdote el sacerdocio de Jesucristo. Por eso, el misterio de la Navidad ilumina todos los aspectos de la vida de la Iglesia. Y este aspecto ministerial, o sea, por ejemplo, mi relación con el obispo, mi relación con los sacerdotes concretos con nombre y apellidos que me sirven cada día y que son la presencia sacramental de Cristo pontífice, de la nueva alianza y por los únicos a través de los cuales puede llegar la vida divina a las almas de todos los hombres. Quizá deberíamos de mirarnos a nosotros mismos cuál ha sido nuestra relación con los sacerdotes a lo largo de toda nuestra vida. Soy capaz de ejercitar la fe, igual que ejercito la fe para creer que en un pequeño niño en Belén está presente el Hijo de Dios. ¿Por qué eso me es más fácil que reconocer en este hombre escogido por Jesucristo, configurado con Él, consagrado por su Espíritu Santo, y que ha recibido la autoridad para actuar in persona Christi, es decir, Cristo, el Cristo de la Navidad, que está actuando en mi vida de cada día? Por eso, por ejemplo, ahora en la misa, cuando el sacerdote coge un pedazo de pan, no va a decir, tomad y comed, esto es el cuerpo de Cristo. No, lo dice en primera persona del singular. Si lo hubiéramos dicho en tercera persona, no nos parecería nada raro. Lo extraordinario es decirlo en primera persona. Por eso cuando un sacerdote administra el sacramento del bautismo, no dice, y Jesucristo te bautiza. No, yo te bautizo. Pero son acciones de Cristo, está Jesucristo actuando en mi vida. Cuando me arrodillo humildemente en el sacramento de la confesión y pido perdón, este hombre, del que yo tendré la opinión que tenga, o me parecerá más o menos santo, o más o menos virtuoso, o más o menos celoso, más o menos estupendo, más o menos desastre, me va a decir, yo te absuelvo. Es un acto de una autoridad que solamente Dios puede ejercer. Son actos divinos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y todo esto es gracias a la Navidad. Pues es de una riqueza de tal calibre y nos damos cuenta lo pobre que es nuestra fe en nuestra relación con los sacerdotes. A mí, de las gracias más grandes que he recibido, por si no lo hubiera recibido suficientemente en la buenísima formación que me dieron, es valorar el sacerdocio de cada sacerdote, haya estudiado donde haya estudiado, se explique como se explique, que para mí el sacerdote más cercano a esta misión esté a 600 kilómetros, hace que cuando yo vea a un sacerdote me tire de rodillas, entre otras cosas porque no sé cuál va a ser el siguiente que voy a ver y en cuánto tiempo me lo voy a encontrar. Y nosotros, que tenemos una especie de mega supermercado espiritual para elegir al gordo o al flaco, al calvo o al melenudo, al que habla de maravilla o el que es más tosco o el que es más simpático. Un sacerdote, es un signo, un colaborador de Jesucristo, presencia, icono de su amor. Y no digo nada de si nos tuviéramos que preguntar, cuando yo esté en la hora de mi muerte, ¿a quién me gustaría tener cerca? ¿A un amigo? ¿A mis padres? ¿A mis hermanos? Porque yo, francamente, lo único que le pediría a Dios es que a la hora de mi muerte tenga cerca a un sacerdote. Y no es que yo le vaya a decir y que el sacerdote sea así o asao. Señor, que pueda tener la oportunidad de reconciliarme contigo
en la hora de mi muerte. Será la gracia definitiva de la Navidad, que yo pueda morir en tu amistad, que yo pueda morir junto a ti, que yo pueda morir siendo tu amigo, que yo pueda morir teniendo el corazón limpio. Todo esto es la gracia de la Navidad. Hace posible que el sacerdocio de Jesucristo, ya presente en el vientre de la Virgen María, esté actuando en nuestras vidas. Y por último, demos gracias a Dios por todos los sacerdotes y todos los obispos que han hecho presente el misterio de la Navidad a través de la predicación de la palabra de Dios, del pastoreo de sus parroquias, de la celebración de los sacramentos, de sus trabajos de evangelización, de su vida entregada, de sus 1000 renuncias que nadie reconoce. Seamos capaces de esta Navidad reconocer que el más grande regalo que nos ha dejado la Navidad, la primera Navidad, la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, es la gracia del sacerdocio.